Bueno, vamos a entrar en este segundo bloque. Va a ser duro porque la información que es la información principal, la investigación principal de la noche. Muchas veces la gente nos pregunta qué hacemos después de nuestras investigaciones, qué hacemos con nuestras investigaciones. Por eso citamos a 3 personas. Una que sabe mucho del funcionamiento de la Corte y sabe cómo es Rosenkrantz en ese ámbito y en ese contexto, cómo se mueve, a qué responde Rosenkrantz. Vamos a tener un especialista que va a analizar justamente esta causa, a quien se la solicitamos, a Guillermo Espinosa Viale, y vamos a tener finalmente un diputado nacional a quien le hemos solicitado, a Tailade, hacerse cargo de lo que hoy vamos a mostrar para ver qué pasa después en la justicia con esta causa particularmente. Empezamos desgranando un poco quién es Carlos Rosenkrantz en una quiebra fraudulenta entre 2 empresas. Los dueños de Operadora de la Costa, Sociedad Anónima, y una empresa multinacional vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la ley y evitar pagar millonarias deudas que mantenían con la AFIP. Para llevar a cabo la maniobra ilegal, contaron con el asesoramiento de un abogado que hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. El 7 de abril de 2015, la empresa Operadora de la Costa, que explotaba la franquicia de una gran multinacional, entró en cesación de pagos. Como le debía más de 20 millones de pesos a la multinacional y a otros acreedores, entre ellos la AFIP, Operadora de la Costa puso a disposición para embargo sus inmuebles, además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio. Luego del embargo, la empresa y la multinacional, asesorada por Rosenkrantz, hicieron desaparecer todos esos bienes y activos, al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros. Utilizaron un acta de directorio y otra de asamblea truchas, ya que uno de los socios, Pablo Gotelli, no se encontraba en el país en la fecha inscripta en los documentos. Para eludir la ley, el abogado de Operadora de la Costa, Sergio Idoyaga, redactó un acuerdo defraudatorio junto al representante legal de la contraparte, el doctor Carlos Rosenkrantz, hoy juez de la Corte. Cometieron delitos, con cualquier comisión de delitos hay que perseguirlos. El doctor Idoyaga declaró que por la complejidad de la oscura negociación y de las sumas de dinero que había en juego, envió un esquema por correo electrónico el 21 de octubre de 2015 a Carlos Rosenkrantz. Fue tan complicada la maniobra que el abogado destacó el cúmulo y tenor de los mensajes de correo electrónico y de WhatsApp con Rosenkrantz. El abogado llegó a decirle a Rosenkrantz que estaban buscando conseguir a alguien viable, tal como él solicitó, para simular la compraventa de los bienes muebles de Operadora de la Costa, que estaban embargados por orden judicial. Yo creo que no hay ninguna razón para quien cometió delito no sea perseguido. Así fue como crearon la empresa 41 SRL. Entonces, por orden de Rosenkrantz, Operadora de la Costa simuló la venta de todos sus bienes a la empresa 41 SRL. Y luego de esa empresa fueron transferidos a la multinacional representada por Rosenkrantz. Pero meses más tarde, la justicia concluyó que esa venta no existió, sino que fue un acto simulado del que participó el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Es increíble, pero es todo el dictamen. También hay pericias determinadas, hay un síndico que ha denunciado esta irregularidad, pero no penalmente, y por eso acá vamos a avanzar un poco más. Irina Hauser, ¿cómo andás? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Buenas noches. Gracias por venir. A ustedes. Contame quién es Carlos Rosenkrantz. Lo primero que tenés que tener en cuenta para ubicarte en quién es Carlos Rosenkrantz es cómo llegó a la Corte. Cómo llega a la Corte Carlos Rosenkrantz. La principal persona que le recomienda a Mauricio Macri designar a este jurista en la Corte se llama Fabián Rodríguez Simón. Hoy es un representante del Parlasur, pero es una persona que tiene una función muy importante en todo lo que se refiere al asesoramiento jurídico, a la ingeniería jurídica que maneja el gobierno, ¿no? Esa es la persona que le dice a Macri, tenés que poner a Rosenkrantz en la Corte. Y no hay que olvidarse, además, cómo fue designado Carlos Rosenkrantz, al igual que Horacio Rosati. Ellos fueron designados por decreto en comisión y estaban dispuestos a aceptar esa situación que era sumamente irregular, porque era pasar por encima del Senado, y tratándose de personas expertas en derecho constitucional era algo muy llamativo. ¿Estaba dispuesto Rosenkrantz? Porque después dijo que no estaba dispuesto a eso. Después dijo públicamente, no, por decreto no, cuando hubo una presión social muy importante, digamos, Después lo dijo, claro, y sí. cuando el tema estaba encaminado para que el Senado tratara su pliego. Entre las principales objeciones que hubo
a la persona de Rosenkrantz, cuando fueron las audiencias públicas en el Senado, finalmente, por ejemplo, estaba este rasgo tan marcado de ser un abogado asesor de empresas. Pero claro, decís, con eso no podés impugnar el pliego de una persona. Pero, por ejemplo, en lo que sí se puso mucho hincapié es en algunas posturas de él, que tienen que ver con qué piensa Rosenkrantz respecto de la función de los tribunales internacionales en la Argentina, que es algo fundamental, porque como estamos viendo, muchos casos, la mayoría de los pleitos, cuestiones claves de nuestro país, van a la justicia internacional. Y así es que, bueno, que lo que salta a la luz en ese momento, y lo cuestionan muchos organismos de derechos humanos, es que su postura era los fallos de la Corte Interamericana o las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no serían aplicables obligatoriamente en la Argentina. Después esa postura de Rosenkrantz se vio en un fallo en la Corte Suprema, donde hoy cumple funciones. Y la otra cuestión, ¿se puede decir cercano al gobierno o no? ¿Cómo es ha sido un el hombre, comportamiento? bueno, esta persona que yo te mencioné, Fabián Rodríguez Simón, es fundamental porque es el nexo a través del cual se mueve Rosenkrantz, pero tiene mucha relación también con el jefe de gabinete, ¿no? Con Marcos Peña. Te diría que hoy es el hombre que le da la información al gobierno que el gobierno necesita en temas fundamentales. Temas de hoy, por ejemplo, que están pendientes, cuestión previsional. Hay alrededor de 150.000 causas en la Corte que tienen que ver con los reclamos previsionales. Las viejas causas para adaptar los índices de ajuste de jubilaciones y las causas recientes que tienen que ver con la inconstitucionalidad de la reforma previsional que aplicó el gobierno. Hay un papel clave ahí de Rosenkrantz en la relación, en transmitir la información necesaria al gobierno, ¿no? Un abogado también de Quintana, ¿no? De Grupo Pegasus. Claro, pero en esas causas está excusado. Claro. Y un tema clave, donde además jugó absolutamente de manera funcional al gobierno, que después al gobierno se le volvió en contra, fue en el caso del 2x1. El 2x1 a favor de este fallo que beneficiaba a los represores y que amagaba con traer una catarata de excarcelaciones de personas acusadas por delitos de lesa humanidad. De manera que, bueno, lo que pasó después con el 2x1 fue que la reacción social fue tan grande que y los tribunales inferiores decidieron no acatar eso que había dicho la Corte, que el efecto se frenó. Pero el mentor de esa sentencia fue Carlos Rosenkrantz. Exactamente. Gracias, Irina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vemos la segunda parte, vemos el perfil entonces de este señor. Dale. El juez Carlos Rosenkrantz es abogado, recibido en la UBA y tiene un magíster y un doctorado en Yale. Fue profesor de la New York University y otras universidades de Estados Unidos, además de la Universidad Pompeu Fabra. De 2008 a 2015 se desempeñó como rector de la Universidad de San Andrés. Llegó a la corte con polémica junto a Horacio Rosati. Macri quiso nombrarlos por decreto, pero por el rechazo popular que generó la medida, debió enviar los pliegos de Rosenkrantz y Rosati al Senado. Nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado. Finalmente, los nombramientos fueron aprobados. Carlos Fernando Rosenkrantz, juráis por la patria y por vuestro honor administrar justicia bien y legalmente. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, la patria os lo demande. Uno de los costados más polémicos del perfil de Rosenkrantz es su apoyo a leyes a favor de represores de la última dictadura. Creo que es un claro avance hacia una mejor calidad institucional, completar la Corte con personas de reconocida trayectoria, que no están políticamente contaminadas. Son dos personas de probidad y de prestigio y de una entidad muy, muy sólida en términos jurídicos, de su prestigio profesional. Esa ingenuidad de que lo propusieron a Rosenkrantz porque es bonito, no, Rosenkrantz no es ningún bonito. Rosenkrantz representaba a Clarín en litigios contra el Estado como parte del estudio Poussin, Rosenkrantz and Svar. Fue abogado de otras grandes empresas como Cablevisión, el diario La Nación, el Grupo de Narváez y la Confederación de Asociaciones Rurales. Hoy te vamos a mostrar cómo este juez de la Corte armó una operatoria ilegal que generó una quiebra fraudulenta para que una de las empresas que defendía se quede con bienes que estaban embargados y que debían ser destinados al pago de millonarias deudas con AFIP. Doctor, ¿cómo anda? Buenas noches. Bueno, le solicitamos asesoramiento en la causa, se interiorizó, ¿qué vio? Bueno, lo que pude analizar, luego de ver los elementos de prueba que vos me aportaste,
es que, bueno, en el intercambio de mails se ve claramente el diseño de la maniobra, y hay que decir que una quiebra es el modo en el cual una empresa dice no puedo pagar y pone a sus acreedores en igualdad de condiciones y le dice, bueno, hay tantos, se reparten partes iguales para todos. Claro. Cuando se beneficia a alguno de estos acreedores, lo que ocurre es lo que en derecho penal se llama una quiebra fraudulenta. Una quiebra fraudulenta es aquella en la que no hay igualdad de los acreedores y el Estado nos protege a todos respecto a esta situación. Sí. Bueno, en los mails que mostraste de Rosenkrantz, lo que hacen es el diseño de una maniobra que, bueno, significaría sustraer del patrimonio de los deudores, de los quebrados, elementos que sirven después para el pago de deudas con la empresa que representaba el propio Rosenkrantz. En ese mail lo que dice Rosenkrantz es que le dice a la parte que está por quebrar que tienen que hacer toda una maniobra, pasar las testaferros, etcétera, etcétera, para que la empresa que representaba a Rosenkrantz se quedara con la plata que le correspondía al resto de los acreedores y también a FIP, digamos, ¿no? Correcto, correcto. En realidad lo que ocurre es no solo la cuestión del tercero, sino que también hay un tema elemental importante, que es los dos fondos de comercio que formaban parte del patrimonio de estos deudores, pasan se les ceden a la empresa que representa a Rosenkrantz. Entonces, todo el patrimonio, es decir, no todo el patrimonio, pero buena parte del patrimonio se sustrae de la garantía común de los acreedores, que es la masa económica esa que tienen los deudores, y quedan en manos de la empresa que representaba a Rosenkrantz. ¿Qué pasa si Tomás Méndez hace el rol que jugó Rosenkrantz, por lo menos lo que se ve en el WhatsApp y lo que se ve en el mail? Si eso es de Rosenkrantz como lo tiene la justicia, ¿cuántos años le corresponde? A Tomás Méndez Sí. le corresponden 6 años de prisión. De 2 a 6 años de prisión e inhabilitación especial, hasta 10 años. ¿Todavía eso puede ser juzgado todavía? Sí, claro, sí, no está prescripta la acción. El hecho que se denuncia es de hace menos de un año y medio, y tiene la prescripción es de 6 años, así que se podría proceder en caso de que hubiera una denuncia penal, por lo menos con la investigación. ¿De lo que has visto hay elementos de prueba necesarios, suficientes? Hay bastantes. Hay un testigo que dice que él intervino en la negociación con Rosenkrantz. Ese mismo testigo aporta los mails en los que Rosenkrantz le dice, por favor, mandame la carta de documento textual, esta vez textual, como diciendo, me la mandaste una vez que no era textual, ahora mandámela bien. Está instruyendo a la contraparte, claro, en una quiebra en la que la contraparte va a quebrar. Y tanto es así que lo sabe porque le solicitó también a la contraparte que le enviara todas las deudas que tenía la empresa. Es gravísimo lo que estamos escuchando, es muy grave que haya participado un juez de la Corte en el mismo instante en que era nombrado. Vemos la última parte del informe y ya estamos con Rodolfo Tailade y seguimos con Guillermo Dale. Lo que más complica a Rosenkrantz es que la justicia determinó que resulta palmaria la simulación generada y que la multinacional adquirió los bienes muebles de la operadora de la costa y el fondo de comercio sin cumplimentar el procedimiento de ley. La justicia recordó que no puede dejar de advertirse que dichos bienes muebles estaban embargados y aún lo están. Creo que es un claro avance hacia una mejor calidad institucional, completar la Corte con personas de reconocida trayectoria. La imputación contra los exdirectores, accionistas y apoderados de operadora de la costa es por haber efectuado la enajenación de los bienes de la empresa en los 8 meses anteriores a la quiebra, sin dar cuenta de los fondos que dicen haber cobrado por las supuestas ventas, al igual que no dieron cuenta del acuerdo de cancelación de deudas y entrega de locales que fueron una burda elusión del procedimiento legal. Por último, la justicia señaló que Ricardo Pablo Botelli y Javier Alejandro Baustani sabían que la celebración del acuerdo y la venta simulada a 41 implicaría cesar todo tipo de actividad económica, dejando a la empresa quebrada, sin posibilidades de cancelar las deudas que tenían con AFIP y los juicios laborales. Guillermo, describime en 45 segundos cómo fue la maniobra. Bueno, la maniobra descrita en la prueba que vi es, primero, intercambio de mails, en el cual una parte, que es Rosenkrantz, define cómo va a ser la operación. Sí. Entre él y la otra parte se ponen de acuerdo en cómo van a hacer la operación. ¿La operación de qué? De licuar el pasivo, los activos, digamos, para que... De defraudatoria, digamos, mínimamente. Eliminar, sacar el dinero de las manos de quien tenía que pagar y que se los quede la empresa que representaba el ministro en esta operación. Tenemos el mail. ¿Qué más tenemos? Tenemos los mails, tenemos los WhatsApp, en los que dicen, te lo llevo al estudio, te lo dejo firmado, bueno. Y luego, esos escritos que dicen el mail y el WhatsApp y el testigo
que es un abogado que intervino en esta negociación. Luego de todo eso, se presentan los escritos en tribunales. Entonces, se presentan los escritos de acuerdo al diseño que aparece en el mail que envió el ministro Rosenkrantz. Y estos, estos escritos son firmados por un miembro del estudio de Rosenkrantz. Guillermo, muchísimas gracias, viejo. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Voy a hablar con Rodolfo Tailade, a ver si está acomodando. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué has visto? Bueno, vi una maniobra clara de actos de quiebra fraudulenta, es decir, lo que vi es en muchas ocasiones habitual por parte de algunos abogados. Es decir, ¿No te sorprende la asesoran... maniobra, digamos? No me sorprende digamos, en la realidad pasa esto, claro, habitualmente, o no sé si de manera recurrente, pero pasa. Es decir, los abogados asesoran de la mejor manera que entienden al cliente, aunque a veces ese asesoramiento configure un delito. Claro. El problema es que generalmente ese tipo de situaciones se mantienen en la privacidad de la relación cliente-abogado. Cuando salen a la luz, son maniobras que son absolutamente claras en torno a su ilicitud. Claro. Y acá lo que hizo Rosenkrantz como abogado es diseñar una maniobra para quitarle a la quiebra los bienes más importantes, que se los quedara su cliente, que cobrara solamente su cliente, y el resto de los acreedores que no cobrara nada. A partir de una maniobra que probablemente, si no aparecían estos elementos, iba a quedar reflejada como una maniobra de buena fe y por lo tanto imposible de que los acreedores que quedaron afuera pudieran recuperar esos bienes. Es decir, cuando hay buena fe en una operación, no podés recuperarlo. Entonces, esos acreedores se quedaron sin nada para cobrar a partir de una maniobra orquestada evidentemente por Rosenkrantz, por lo que se pudo uno ver de los tipos más poderosos de la justicia hoy, digamos, ¿no? Está en la Corte. Es ministro de la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves que un tipo que ha hecho eso es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y en realidad no me sorprende de Rosenkrantz, digamos. No me sorprende de Rosenkrantz porque, a ver, él ya tiene alguna experiencia en maniobras simuladas. Por ejemplo, armó ONGs vinculadas a las comunicaciones para presentarse en los expedientes en donde Clarín demandaba la inconstitucionalidad de la ley de medios. Se presentaba con una ONG supuestamente imparcial, independiente de tanto del Clarín como del gobierno, en el gobierno de Cristina, y como amicus curiae, amigos del tribunal, se presentaba a pedir que se declarara la inconstitucionalidad de la ley. Claro, una cooperativa que pide la inconstitucionalidad. Y resulta que uno iba a la IGJ y esa ONG se había conformado exclusivamente para hacer esas presentaciones. O sea que lo pusieron a propósito, digamos. Pero y además era abogado, es decir, Clarín, claro. Acá fíjate también cómo hay una triangulación. Clarín en su momento era abogado de Clarín, de Cablevisión, por ejemplo, su estudio. Clarín lo mandó a preparar una maniobra, es decir, trianguló también en el tema ley de medios. O sea, no tiene problema el tipo. No. Y además, vos recién, bueno, las cosas que dijo Irina, digamos, que las puso en su libro, también, me parece que son bastante indicativas de la personalidad. Es decir, una persona que está considerada un jurista, según la comunidad de abogados y académicos, que no tiene ningún empacho en aceptar una designación como ministro de la Corte por decreto, y me parece que no hay demasiadas posibilidades de considerar que tenga escrúpulos. ¿Te comprometes a hacer la denuncia penal? Mirá, voy a hacer un análisis previo que va a ser si el síndico de la quiebra no hizo la denuncia penal, porque evidentemente todo esto sale de la quiebra. Entonces, antes de hacer una denuncia, voy a ver si la hizo el síndico. Si no la hizo, te prometo que en los próximos programas vengo con la definición respecto de si voy a avanzar o no. Gracias, Rolfo, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Vamos a ver qué tiene Mauro Fulco por ahí. Hay una investigación que debiera estar en la tapa de todos los diarios y, llamativamente o no tanto, no está. Y es acerca de los aportantes truchos de Cambiemos en las elecciones 2017 y 2015. Una investigación que, por supuesto, hay que remarcarlo, la comenzó Juan Amorín, nuestro colega del Destape, la continuó la gente del Destape y ahora
nosotros recogemos un poquito el guante. Estuvimos precisamente en San Vicente, en las localidades de Alejandro Korn y de Doncelar, y visitamos a gente que aparece en listados, es información pública, aparece esto en página web del gobierno, que aparece como donante de campaña, como financista de la campaña, en este caso de Mauricio Macri, para las elecciones presidenciales de 2015. ¿Ustedes quieren saber quiénes son las personas que aparecen? ¿Ustedes se piensan que son empresarios, que son gente de poder, gente de disponibilidad económica? Miremos el primer informe, conozcamos a Rosa, una persona grande, veamos las condiciones en las que vive. Es una paciente oncológica y la conocemos ahora en este primer informe. Sí, buenos días. Hola, Rosa Ramona Gómez. Sí, ella. DNI 14.106.518. Sí, señor. ¿Usted donó 13.000 pesos para la campaña presidencial de 2015? Ni enterada. Permiso. Pase, pase, pase. 25 de septiembre de 2015, Rosa Ramona Gómez donó 13.000 pesos para la campaña para Macri presidente. Ojalá. ¿Verdadero o falso? Falso, totalmente falso, porque soy una persona con discapacidad. Ahora estoy con un tratamiento oncológico que mis drogas me salen 146.000 pesos por mes y no lo tengo para abonarlo. Tengo la pensión por discapacidad que a gata llego a 5.000 pesos. Mi marido no tiene un trabajo fijo. Tengo una nena de 12 años. Te puedo mostrar cómo vivo. Venga, vamos. Pase. Mi casa es muy humilde. Pasen, por favor. Sí, claro, cómo no, permiso. ¿Quieren sentarse? Acomódense. Esta es mi casita. Acá es donde yo vivo. Con mi marido, que tiene 59 años. Tengo una nena de 12 años que ahora en un rato llega del colegio. Y bueno, fíjate cómo yo vivo, cómo puedo donar ese dinero. ¿Lucraron? Sí. Si yo te traigo hoy 13.000 pesos, ¿qué es lo primero que haces con esa plata? ¿Qué es lo primero que haría? Tratar de comprarme el aislante térmico para no tener tanto frío. Cuando yo soy una persona que no puedo tomar frío. ¿Vos estabas enterada de que figurabas en esta lista? Nada, te lo juro que me sorprendí muchísimo y quiero ver qué es lo que se puede hacer, porque no pueden estar usando mi nombre para semejante cosa. No lo pueden estar haciendo. ¿Qué te genera a vos el hecho Indignación. Me siento muy usada, muy usada. Yo trabajé para ellos, sí, porque a mí me vinieron a buscar acá. Vos sí trabajaste para Cambiemos. Yo trabajé, sí, pero no aportaste. No aporté nada, si no tengo, al contrario, estuve de fiscal en la mesa. ¿Sentís que hay un aprovechamiento de los más humildes? Totalmente. Y yo trabajé mucho en la campaña. ¿Puedo preguntarte cuánto ganás por mes? ¿Cuál es tu ingreso ¿Querés mensual? que te muestre el recibo? No hace falta, con que me digas está bien. 5.000 pesos. 5.000 pesos con el salario de mi hija. O sea, a esta casa entra 5.000 pesos por mes. Sí. Y las changuitas que puede hacer mi marido, que trabaja de remis, hoy tiene trabajo, mañana no tiene trabajo, y me trae 200, 300 pesos por día. ¿Puedo yo aportarte ese 1.000 pesos? ¿Podés? De ninguna manera. 5.000 pesos ganan esas personas, esas familias. Es muy similar a lo que habíamos visto con Diego Merlo al comienzo de nuestro programa. Hace un ratito me habló un fiscal de una provincia de la Argentina en donde dice que va a condenar a funcionarios del PRO por lo mismo. Mauro, ¿qué sentiste? Sentí que acá hay gente doblemente engañada, hay gente que trabajó para Cambiemos en la campaña, lo decía Rosa, lo va a repetir Dante en la segunda parte del informe, hay gente a la que primero le prometieron algo, ¿sí? O sea, ha trabajado para el PRO, y hay gente muy humilde a la que le tomaron los datos y los hacen figurar como que pusieron plata para el presidente. Pero esto no termina acá. Los colegas del Ojo de San Vicente hicieron un relevamiento. Hay más o menos entre 30 y 50 aportantes truchos y la suma asciende arriba de medio palo, 626.000 pesos de aportantes truchos. La verdad que lo que uno siente cuando se encuentra con esta gente es la desprotección total. Es gente humilde que ni siquiera estaba enterada de esto. Ahora vamos a ver a Dante, si querés. Es otro caso similar de aportante trucho, esta vez en Alejandro Korn, también partido de San Vicente. ¿Su nombre? Dante Fabián Giordano. Déjeme adivinar, Dante. DNI 8.534.085. Exacto. ¿Usted donó 32.000 pesos para la campaña presidencial? No, nunca. Nunca.
Y si yo le digo que usted figura en una lista de aportantes, ¿qué me dice? Yo no lo puedo creer, eso no puede ser, eso nunca. ¿No sabía? No sé nada, nunca he sabido nada, tampoco nunca doné nada. ¿Le sorprende estar en esta lista? Sí, que no, está sorprendido, bastante, como que no me está sorprendido en eso. Nunca pensé yo estar en eso. ¿Usted alguna vez tuvo participación política? ¿Tiene contacto con el mundo político? Y yo la única participación que he tenido es que he sido fiscal de mesa para el partido, justamente para el consejo. Creo el partido FEI, en San Vicente acá. Bueno, después se adhirieron a varios partidos, ahí seguía hasta... Y creo que fue hasta las últimas elecciones que hubo. Después ya no participé más. Pero usted no donó 32 mil pesos. No doné. ¿Tiene 32 mil pesos para donar? No, de ninguna manera. ¿A qué se dedica usted? Y yo soy casero. Soy casero acá en este predio y bueno, parquero, hago parque. Discúlpeme el atrevimiento. ¿Llega a los 32 mil pesos por mes de sueldo? No, si querés, no hay problema, te puedo mostrar el último recibo de este mes. ¿Cuánto cobra usted? 117. ¿17? 17.000. 17.000 pesos por mes. Ahora, pero esto supuestamente debe ser esos años atrás, ¿no? Esto de 2015 para la campaña presidencial. Sí, estaban 12, 13.000 pesos. ¿12.000 pesos? Sí, pienso que sí. Y según estos papeles, usted le donó 3 meses de trabajo a la campaña del presidente. Bastante equivocados estaban los que pusieron eso. No, nunca doné nada, ni tampoco tengo cómo, ¿no? Dante, si usted tuviera 32 mil pesos hoy, yo le doy 32 mil pesos, ¿qué haría con esa plata? Trataría de gastarlo de poquitito, de ahorrar lo que más se pueda, para poder llegar a fin de mes. Para llegar a fin de mes. Sí. No para donar una campaña política. No, campaña política no. No, es imposible donar nada. Ojalá tendría 32 mil pesos yo ahora.